Voy a iniciar de una vez la grabación. Y esperemos a ver quién más se conecta. Ok, 15 personas, o sea, 14 estudiantes. 14 de 27, la mitad. 15, bien, vamos bien. Y creo que hasta ahí. Creo que ahí se murió todo. Escribimos o No, no te tomamos preocupes. pantalla. No, tranquilo, yo cambié la metodología. Ok, teacher. Bueno, entonces, el lunes iniciamos tema de segundo periodo de aritmética, de álgebra, perdón. Eh, pues en geometría, pues aunque ya estamos en segundo periodo, los temas tienen que ver. ¿Listo? Además nos quedamos en la mitad de los criterios de semejanza. Ujú. ¿Quién es el que está arrastrando la tabla, la mesa de la casa o algo así? Yo no sé quién es el que está haciendo eso. Eso sí, muchas gracias. Así mucho mejor. Entonces, como les decía, eh, vamos a abrir el GeoGebra que tuvieron que haber hecho la vez pasada. Por eso les dije que lo guardaran. Y necesito a un asistente. El primero que me conecte el GeoGebra, el que ya debe tener las figuras ya hechas, o sea, los lados y los ángulos, debe estar eso completo. ¿Listo? Entonces, el primero que lo haga, que me conecte la pantalla, pues va a ser mi asistente el día de hoy. ¿Cómo así, teacher? No entendí. Ustedes tienen una tarea, ¿cierto? Sí. Listo. La de mandarte el coso que Es hicimos en clase, ¿sí? exactamente. Yo les dije guarden ese documento porque lo vamos a usar, ese archivo GeoGebra. Ahora, ¿qué es lo que tienen que hacer? Vamos a abrir ese GeoGebra para la clase de hoy. Pero yo no voy a hacer las construcciones. Quiero que las hagan ustedes. Las vamos a Entonces hacer nosotros. necesito un asistente. Teacher, Andrés, ¿y si, y si yo, no. ¿Y si, y si yo tenía el documento en otro computador, pero el computador se lo llevaron y ahora tengo otro computador ahí que hago? ¿lo guardaste en GeoGebra? Simón. Entonces puedes abrir la página web de GeoGebra y descargarlo desde ahí. El problema es que no me acuerdo cómo era mi O cosa. sea, vamos a mostrar o sea, lo que hicimos la clase pasada. Sí, exactamente. Ok, teacher. O sea, es decir, Pregunta. No, profe, no me... No, es que quien no se conectó Lina, pero se desconectó. Entonces, bueno, no sé. Yo le hago el favor, pero es que casi no teacher, es que mi entiendo eso. internet está muy lento y los voy a dejar esperando mucho. Yo sí lo tengo bien, profe, pero es que casi no entiendo y qué tal lo haga mal. Profe, si lo volvemos a hacer todo, No, porque eso era tarea de ustedes. ¿Qué no, cosa, pues, profe? Ah, O digamos, sea, pues ya lo construir eso. mandamos. Es que lo que les digo. ¿Cómo? Pero digamos, si lo volvemos desde cero, pues igual ya lo mandaron todos, ¿no? Por eso, pero es que no me han entendido. Para hacer la tarea el trabajo de hoy, necesito basarme en eso. Esas son las herramientas para la clase de hoy. Si no lo tienen, no lo puedo hacer. Ah, Pero yo no sé dónde está. Pero mira, a ver si a mí me carga, a ver, porque Pero es que bien la el verdad pantalón. está muy todo. No, ya Listo, dale. Ay, es Entonces, que no me ¿dónde se ayudó. busca el archivo que guardamos? Se meten en su GeoGebra, puede ser por el programa o por la página web, y ahí hay una opción que dice recursos. Venga, yo comparto la pantalla para que se den cuenta cómo es que se hace. Profe, ya la puede abrir. Pues Sí, supongo que es esta, ¿no? Creo que ya la puede abrir.
Ah, listo, ok. Entonces, dame un momentico y yo les explico a ustedes cómo abrir los GeoGebras que uno realiza. Ok, Entonces, teacher. miren, uno se mete acá a geogebra.org y acá le pide pues la autenticación a uno. Sí, entonces, bueno, acá, conectar. Pues le doy clic en conectar y como yo tengo mi cuenta agregada en Facebook, pues yo le doy clic acá al Facebook, ¿sí? Pero bueno, Profe, está hablando del trabajo en que dijo que, que me quedó bien. ese mismo, ese mismo. Entonces, Ah, listo. A bueno. uno aquí, esta parte le dice recursos. Acá aparece la opción de recursos. ¿Sí? Entonces acá uno que puede hacer, explorar algunos que otra gente en el mundo ha hecho. Favoritos, uno puede guardar ahí favoritos. Y acá en el míos, acá, acá quedan guardados todos los trabajos que ustedes hacen. Digamos en mi caso, pues aquí están grabados todos los trabajos que yo he hecho. Así los deben buscar ustedes. Bueno, listo. Pero Heidi ya me había dicho que ya lo tenía y creo que ya más de uno ya lo tiene ahí. Entonces, por favor, voy a dejar de compartir la pantalla y les doy acceso a alguno de ustedes. No, no me apareció, teacher. Creo que es esto, teacher. A ver. Profe, ¿será que si yo me meto a Edmodo y descargo el trabajo, ¿será que lo tendré? Ay, sí, voy a hacer eso. También, sí, también. Profe, sí es esa, ¿verdad? Esa es, perfecto. ¿Listo? Entonces, bueno, necesito orden ahí, porfa, Heidi. Entonces, deja el triángulo en la esquina superior derecha. El triángulo inicial. Déjalo allá. Ok, espérate. Listo. Derecha, sí. Perfecto. Y ahora vamos a dejar a un lado los segmentos construidos. Puede ser en la esquina Es, superior izquierda. Los segmentos que construimos. Ujú. es- esto, los de... Sí, estos de acá arriba, ¿cierto? Eso es de ahí arriba. Vamos a dejarlos aparte, o sea, como ordenaditos, ¿sí me entienden? Entonces déjalos en la esquina superior izquierda. Espera, teacher, que eso está muy lento. No te preocupes, Dios tranquila. mío. No te preocupes. Si no se mueve por el segmento, muévelo por los puntos. No, profe, no se me quiere mover por ningún lado. Dale, dale que eso sí Se se me te mueve mueve todo. porque yo vi tu construcción y estaba bien. Entonces, Pero oprime, no, profe, no se me quiere mover. coge un punto, Está coge agarrando uno de los el punto H, punticos. coge el punto H, Ya. listo, y súbelo. Ah, ok. Listo, perfecto. Y haz lo mismo con los otros, para dejarlo ordenado. El resto de ustedes debería estar haciendo lo mismo en sus actividades, ¿listo? Profe, No lo que me pasa es que No cuando me deja abrirlo. entro al archivo que tenía, no me lo deja editar. A mí profe, me tampoco. toca instalarlo otra vez. No importa, no No, está necesitamos bien. editarlo, solamente necesitamos mover los Porque puntos. lo tenía en el celular. Tampoco me En el deja celular. construir, teacher. No me No, no, deja hacer no, nada. no necesitamos construir, lo único que necesitamos es mover los puntos. No, Ah, me ok. toca instalarlo otra vez porque lo tenía en el celular. Y en el celular inicié sesión después de guardarlo. Ya no me aparece. O Profe, sea, pero lo yo lo dejo guardé primero. ordenado, lo dejo así. Bueno, ni modos, continuemos. Guardé ¿Lo primero dejo así, profe? y ya no lo encuentro. O sea, Uf, con Pokémon más. Bueno, pues ahí sí, ¿qué les digo, chicos? No sé qué decirle, la Y cuestión es que esto, tienen y que esto guardar toca sus mandarlo, trabajos. lo que hagamos hoy, ¿toca mandarlo? No sé, lo estoy pensando. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. La idea es construir triángulos que sean congruentes y que sean semejantes. ¿Sí?
Entonces, pues a partir de otros lados, yo podría construir triángulos congruentes al otro, al que hicimos. Entonces, eso es lo que vamos a comprobar hoy. Vamos a mirar si sí se puede o si no se puede. ¿Cómo así, profe? Yo no entiendo. Para construir un triángulo necesito tener 3 partes de él. 3 partes. Pueden ser 3 lados, pueden ser 3 ángulos, o pueden ser 2 ángulos y un lado, o 2 lados y un ángulo. ¿Sí? No importa. ¿Listo? La primera construcción que vamos a hacer es, vamos a mirar cuántos triángulos se pueden formar utilizando los 3 lados que generamos, los 3 segmentos. Entonces, ¿cuántos se podrán hacer con esos segmentos? ¿Cuántos creen que se pueden hacer? 3. No sé, pues eso es lo que vamos a averiguar. Por eso es que necesitan su bendito GeoGebra, es por eso. Para que ustedes vayan explorando y me digan, profe, se pueden hacer 3, se pueden hacer 2, se pueden hacer, bueno, los que sean. O sea, pues las medidas del triángulo son iguales en cada semirrecta las que miden, ¿sí? Por eso sería 3. Pero no estamos hablando de las semirrectas, estamos hablando de los segmentos, porque no estamos hablando de los ángulos, sino de los lados. Listo, entonces Heidi, hazme un favor. Con esos 3 lados, constrúyeme un triángulo. Don Bobby. Se felicita, Don Bobby. ¿Cómo le hago? Tienes que ir moviendo los puntos y los segmentos y formar un triángulo. Acuérdense que un triángulo es una figura formada por 3 segmentos, los cuales solo se unen en los orígenes, o sea, en los puntos azules. ¿Es normal que se mueva así? Así como. Pues no sé, teacher, yo no sé qué. A ver, espera, a ver. Pues ya lo hice. No se va a mover tanto, teacher. Esa es la idea, porque esa tiene solamente una medida en específico, ¿sí? Si no, pues hubiéramos hecho 3 segmentos y ya, listo. Pero la idea es que sean los 3 segmentos del triángulo anterior. O sea, a fin de cuentas, lo que estamos haciendo en este momento es como si hubiéramos cogido un triángulo, hubiéramos cogido un papel, hubiéramos hecho un triángulo y le hubiéramos recortado los lados y le hubiéramos recortado los ángulos. Ok. ¿Listo? Ok, policía. Bueno, ahí te quedó más o menos. Ahí esos puntos se pueden acercar más. Pero bueno, No, sí se pueden. no me. Es que acuérdense chicos que en el GeoGebra hay 3 convenciones para los colores de los puntos. Un punto que sea de color azul bien notado, bien intenso, significa que yo ese punto lo puedo mover como yo quiera. Un punto de color azul como pálido significa que lo puedo mover con alguna restricción. O sea, no del todo lo puedo mover libremente. Es el control del Play 5, ¿cierto? ¿O qué es Un eso? punto de color gris. Ah, es para jugar Pug. Bueno, ¿están jugando o qué están haciendo? A ver, Santiago. Póngale uno, teacher, póngale ¿Qué les uno. pasa? Porque si es así, entonces yo ya finalizo la clase y ya, los dejo así y miren a ver qué hacen. No, perdón, profe, es que estaba hablando con mi hermano. Perdón, profe. Santiago, Es que no me di cuenta que estaba prendido ¿No el puedes micrófono. apagar el micrófono? No me di cuenta, perdón. a ver, apáguelo ya de una. Ay, ya no se Se pongan verá. a pelear. ¿Profe puede seguir, por favor? Ok. Se la Y el regañé. punto de color gris, ese no se puede mover. ¿Listo? Entonces, para mover estos segmentos, pues tenemos que tener en cuenta eso. Los puntos de color azul vívido, azul intenso, son los que puedo mover como quiera. Los de color azul pálido solamente los puedo mover en forma de círculo. No lo puedo mover de otra forma.
¿Listo? Entonces, bueno, entonces ahí ya se creó el primer triángulo. Ustedes me dijeron que se podían hacer 3 triángulos a partir de sus 3 lados. Entonces, ¿cómo sería la forma de construir los otros dos? Sería coger uno de los lados, digamos, el lado izquierdo y ponerlo abajo y así como moverlos de lugar. Pero No, ¿sí? ¿serían distintos triángulos o serían triángulos en distinta posición? En distinta Triángulos en posición. esta posición. O sea, ¿serían los mismos o serían distintos? Los mismos. Mismos, pero en distinta posición. Ok, o sea que a partir de 3 lados ya hechos, ¿cuántos triángulos puedo hacer? Uno. ¿Quién es el Uno. que está jugando con el internet? Van 2. A la tercera no digo nada y me desconecto. Yo no soy así que no me vayan a echar la culpa. No me importa el que sea, porque yo sé que si lo está haciendo uno, más de uno lo está haciendo. Y si les vale hambre mi clase, desconéctense ya. ¿Listo? No me voy a aguantar eso. Yo lo mínimo que merezco es respeto. Y si bien mucho esfuerzo que hago para tener estas benditas clases con ustedes. Y si no les importa, se desconectan de mi clase y no se me vuelven a conectar a esta nunca más. ¿Listo? No me voy a aguantar eso. Creo que lo mínimo que merece un profesor es respeto. Siga, profe. Sí, ya, y me hago el tonto como si no hubiera pasado nada. No, pero es que es culpa de ellos, a los que sí estamos poniendo atención, que Ok, listo. En eso sí tienes razón, Andrés, ahí sí no te puedo refutar eso. Pero qué lástima que por 2 o 3 tenga que hacer esto. Porque sí, tienes razón, Andrés. Ahí chinos como Profe, esté ustedes. atento a los micrófonos, ¿quién es el que está haciendo eso? Pues es que yo ya lo sé. Yo ya lo sé porque acá en este mismo momento ustedes están viendo en la pantalla que cuando pasa algo, el micrófono empieza a moverse. Esto es una advertencia para esa persona, para esas personas que lo están haciendo. ¿Listo? Bueno, entonces ya llegamos a un acuerdo. Cuando yo tengo 3 lados de un triángulo, solamente puedo hacer un único triángulo congruente, ¿sí? No puedo hacer más triángulos, no me lo permite, ¿sí? Solamente con 3. Profe, Dime. yo tuve un error en las semirectas. ¿Por qué? O sea, es que yo las uní. ¿Me hago entender? Sí, ese fue tu error. Es que date cuenta como... Heidi, hazme un favor, mueve alguno de los ángulos. Coge los 3 puntos de los ángulos y muévelos. O sea, primero uno, después otro y después otro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa, Nicolás? Es que tú los uniste todos como una línea recta. Y no tienen que quedar como una línea recta, tienen que quedar es como un angulito. Ah, ya entendí. Ese es Sí, el problema. ¿Listo? Ok. Bueno, No me quieren mover. gracias, Heidi. Tranquilo. no te tienen que... Eso, ahora sí, listo. Entonces, eso es lo que pasa. Ahora sí. Cuando uno mueve esos ángulos, lo que cambia es la posición que está el ángulo, no cambia el tamaño, la medida. La única forma para cambiar la medida de ese ángulo es cambiar el triángulo original. ¿Listo? Entonces, bueno, Sí. ya sabemos que con 3 lados, lado, eso se puede generar un triángulo, solo un triángulo. Ahora, ¿qué pasará si cogemos 2 ángulos y un lado? Entonces, ¿qué pasa si unimos 2 ángulos de un triángulo y un lado? pues no, Pues, dos triángulos de un lado. 2 ángulos y un lado. Entonces, ¿cuántos triángulos se podrán hacer cogiendo 2 ángulos y el lado que está entre esos 2 ángulos? O sea, ¿a qué me se refiero? podrían hacer dos, ¿no? 2, entonces a lo que me refiero es a lo Creo siguiente. que no se podía hacer. A lo que me refiero es esto. O sea, es hacer un ángulo, coger un ángulo, ¿sí? Coger otro Sí. ángulo y coger el segmento que está entre esos dos. ¿Sí? O sea, la idea es hacer esa construcción. ¿Cuántos posibles triángulos se pueden formar? Entonces Heidi me dice, pues se podrán hacer 2. Y Podrían ahora, No, se ser pueden hacer más. uno, ¿no? pues esa es la idea. Entonces coge por favor 2 ángulos, los que quieras, y el segmento que está entre los dos. Y dime cuántos triángulos se pueden hacer. O sea, cojo, digamos,
estos dos. Au. Sí. Y pues como los ángulos los vas a unir, entonces tienen que esos dos ángulos compartir una semirrecta. O sea, Ah, Este como lo pongo, Tiche. así, y coloca el punto, así, coloca el punto Z ahí como en esa semirrecta, ¿sí? Lo más yo cerquita que que pueda hacer la solo semirrecta, ¿sí? Y ahora el punto W también tiene que quedar en esa semirrecta, Ok. pero no el W', sino el W. Eso Prima tiene que cuando, quedar acá exactamente, eso, o no, acá. en la otra. arriba. Cuando hablo de prima, si se dan cuenta que hay puntos que tienen como una comita. Esa comita se llama Una prima, es cosita prima. arriba. ¿Cómo? ¿Y qué Como una significa comida. prima? Prima viene del latín primera. Ah, ok. ¿Listo? Ok. Entonces, así Heidi, pero coloca el punto W al otro lado de Z, ¿sí? O sea, deja el Sí. punto W entre R y Z. O sea, acá. En sí, un poquito como más entre la mitad, Sería un triángulo, ¿no? ¿cierto? No. O dos. Ya vamos a mirar, ya vamos a Espera. mirar. Me está confundiendo. Es Ay. que, es que sí, yo también ahí me enredé un poquito. ¿Por qué se enredaron? Dos, uno. Yo ahí no entendí. Es que, Sí, o sea, es que se pone en un punto, pero es que después se tiene que mover en al cómo hay otro. que Y guiar los entonces, puntos. exacto, entonces como se están guiando los puntos, pues hay uno como que se enreda. Listo, entonces espera un momento. Voy a compartir mi pantalla en un momento para Ok. explicarles eso, ¿listo? Entonces, bueno, voy a detener tu pantalla y voy a compartir la mía, ¿listo? No hay lío, no hay lío. Voy a hacerlo Ok. yo rápidamente. Bueno, vamos a abrir esto. No vamos a guardar esto. Y pues Ay, bueno, tan chévere. yo tenía... Ay, lo hizo mal. Yo tenía... Ay, fue madre mía. Tenía un ángulo. Ay, me pucha. Tenía un ángulo y tenía un ángulo, ¿sí? El error que tuvieron la mayoría es que al ángulo no le hicieron las semirrectas de los que ya me entregaron el trabajo, ¿sí? Ah, Ese es el ok. error que tenía la mayoría. ¿Listo? Entonces, así es o sea, de esa forma puedo ver mejor mis ángulos. Entonces, ¿qué es lo que yo le estoy diciendo a Heidi? Es que tome dos ángulos y un segmento, ¿sí? Entonces, pues para unir esos ángulos, claro que es que el problema es que estos yo sí los puedo hacer libremente, ¿sí? Los ángulos que ustedes tienen sí dependen del triángulo inicial. Entonces yo lo que le estoy diciendo a Heidi es que coja esos dos ángulos y que en alguno de esos dos ángulos el origen de uno pertenezca al punto del otro, a la O sea, semirrecta del otro. dos, Y este punto que queda acá dos también triángulos. quede en la recta, ¿sí? Entonces, ¿cuántos triángulos se pueden Uno. formar ahí? Uno. Uno. Pero si yo voy moviendo aquí Sí. este ángulo, si yo lo voy moviendo, ¿cuántos se me van formando? ¿Cuántos Uno. ángulos se me forman ahí? ¿Uno? U- ¿Ángulos? Pues Triángulos, perdón. ángulos hay dos, Sí, teacher, tienen ¿no? razón, estaba hablando mal, tienen toda la razón. ¿Cuántos triángulos puedo formar? Uno. Porque el que está arriba no, pues no tiene. Uno termina. No termina, exacto. No termina, o sea, ustedes dicen acá en esta parte, ¿sí? Ese triángulo no se es, no es triángulo porque allá no se unen, ¿sí? Eso es lo que me están diciendo. ¿Sí? Claro. Sí. ¿Ok? Sí. Voy Sí. a hacerle zoom. No, sí es un triángulo. Ah, ok, teacher. Maldita Pero sea. el que está arriba de Eso es ese. lo que te iba a decir, que pues, o sea, como no están totalmente rectas, sí se van a unir. Sí, O sea, como no están verticalmente. es que exactamente, una cosa es lo que parezca que sucede, otra cosa es lo que sucede, ¿sí? Pero si yo tengo acá un, un lado fijo y un ángulo fijo, no, me toca hacer ángulos fijos.
Voy a hacer acá un ángulo rápido, más bien. Pero el que está arriba no termina, ¿sí? ¿Sí? ¿Sí me hago entender o no? ¿El que está arriba no termina? Sí, porque, o sea, el primer triángulo sí, pues Ajá. tiene su forma de triángulo, pero el que está arriba, Porque siguen derecho. O sea, sé que Ya. ok. Mira, es que lo que les digo, una cosa es lo que uno ve, ¿sí? Pero si uno se deja guiar por la vista, a uno lo pueden engañar. Por ese motivo es que en un país como Colombia, uno va al Plaza Imperial o a cualquier sitio público, Centro comercial. más que centro es que el comercial de bien. es calle, como a la carrera séptima o algo así, ¿sí? Y uno Sí, ve un man hablando cháchara y 60, 100 personas ahí poniéndole cuidado y hacen círculo y todo. Porque el colombiano promedio se deja guiar por lo que ve. Pero si uno se deja guiar por lo que ve, muchas veces sale engañado. Entonces, bueno, ahora sí tengo mi ángulo fijo. Ahora sí está sí. fijo el ángulo. Si ven que ahora ya no me cambia la medida, siempre es de 45 grados. Pero es que esa llamadita no te mamá. Voy a hacer acá. Ay, no, pero es que este ángulo lo hice mal. Bueno, un número del 1 al. Un número. 8, 8, 18. 18. 18. Bueno, 20. 18. Voy a colocar 98. Porque ya les voy a decir por qué. Porque es que. Vaya. Mejor dicho, voy a hacer un ángulo de 8. Un ángulo de 8 queda así. ¿Sí se dan cuenta? Queda muy cerrado. Y pues bueno, funciona. Pero Colóquele 200, profe. de 200 ya no puedo. Porque. O sea, profe, 360. ahí está el ejemplo. Otra vez, pone el ángulo de 8. Deme un momento. A ver, ¿qué pasó? Ahí. Mire, si nota que el 8 se pone con el 45, con el segmento de 45 grados. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí me va Creo a que entender? me pasó con la recta. Me Hace pasó como con la un recta. triángulo, pero no tiene como un pin acá. Ah, Entre ya. O sea que si sigo eso. aquí esto, así, esto es lo que tú me estás diciendo, No. o al otro lado. Aquí, entre el 45 y el 8. Sí, ahí, Acá, acá. así, siguiendo Entre así. esos dos. Sí, ¿Será que no? Miremos. ¿o sí? Sí. Lo que pasa es que queda muy largo ese triángulo, pero mire, ahí se corta. No, profe, eso es infinito. Pues no es infinito porque ahí tiene fin. Vea, aquí está la intersección. Pero Ah, dése sí. cuenta que ahí queda un triángulo. Queda este triángulo de acá, de acá, de acá, de acá, bueno, de acá y de acá. ¿Sí ve? Ahí queda. Pero, Pero sí. ese no es el problema que yo les dije. Yo les dije fue otra cosa. Yo les dije, dados dos ángulos, ¿sí? Y un lado, ya que esos no se unan, no se muevan, ¿sí? Que sea de medida fija, ¿cuántos triángulos posibles puedo hacer? Entonces, habíamos dicho que de 98. Bueno, 88, ¿sí? ¿Cuántos triángulos posibles se pueden hacer? Entonces acá segmento de longitud da, vamos a hacerlo de 20, por decir algo. Entonces este segmento pasa lo que decía Heidi ahorita. No lo puedo mover libremente, no le puedo cambiar la longitud. ¿Cuántos triángulos puedo hacer a partir de esas tres figuras? Uno, 2. Dos, entonces, Uno. bueno, entonces, ¿cómo debería ser el proceso para hacer estos triángulos? Uy, si me quedan 10 minutos. unir el de 45 con la línea del 88 y O luego sea, poner, sí, coger este acá y dejar este punto
Bueno, no este punto, el otro punto. Acá sí, sí. Ay, bueno. Y el lado ponerlo. Así, ¿cierto? El lado no sé dónde ponerlo. Este lado, como es el ángulo, como yo les dije que cogieran dos ángulos y el lado que está entre los dos ángulos, pues entonces este lado lo tengo que dejar entre los dos ángulos. O sea, lo debería dejar como por acá, ¿sí? ¿Y qué debería hacer Sí, con sí. este ángulo? Como tratar de moverlo Moverlo. aquí para que me forme Otro triángulo. el ¿Tres triángulo. triángulos? Teacher, ¿Cuántos? pero una pregunta. Dime. Es que mira, ahí arriba del 45 y el 88 pues se ve como si fuera la forma inicial de un triángulo, ¿cierto? Pero no tiene arriba algo que lo Que corte, lo o sea, convierta. ¿Estás hablando de esto? exacto. Sí, exactamente, no lo tiene. No, Ah. como la parte. Pero espérate, espérame Arriba, 5. arriba, profe. Arriba, sí. Si quieren, O sea, anoten más ahí. Teacher, arriba. o sea, mira, acá no tiene O sea, mira, como si tuviera esto. ¿Por qué forma de no? acá. Esperen un momento que acá estoy. Esto no tiene la esta de acá. Ah, ok, ¿Qué ok. pesta? Ustedes están poniendo cuidado en esta parte del triángulo, ¿sí? Bueno, en esta parte de acá, ¿sí? Sí, bro. Yo estoy poniendo mi atención es en esta parte En de el acá. chiquito. En esta ¿En qué parte de parte? acá. ¿Por qué acá y por qué no acá? Pues sí. Porque es que acá, en esta parte, yo tengo mi ángulo y mi lado. Por eso es que coloco la atención ahí, ¿sí? O sea, digo que dos ángulos y un lado generan un triángulo, Sí, ¿pueden generar ¿sí? más? No. 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 Entonces ya No. sabemos que ya hemos descubierto dos cosas. Primero, si yo tengo tres lados de un triángulo ya fijos, solamente puedo construir un triángulo y ya. Si tengo dos ángulos y un lado, pero ese lado que lo dejo en la mitad de esos dos ángulos, también puedo hacer solamente uno, ¿sí? Un triángulo. Sí, un. Bueno, ¿cuál más sigue? Vengan que se me olvidó cuál más sigue. Lado, ángulo, lado. Ahora vamos a hacer una construcción parecida a esta, pero inversa. Acá cogimos dos ángulos y el lado de la mitad, ¿sí? Ahora vamos a coger Sí. es dos lados y el ángulo de la mitad. ¿Cómo así, teacher? Es que lo que les digo, aquí en esta construcción, yo hice esto. Acuérdate, Heidi, que yo te dije, coge dos ángulos, ¿sí? Y el segmento que está en la mitad, ¿sí? Ok. Ahora, en esta nueva construcción, vamos es a coger dos lados y el ángulo que está en la mitad de ellos. Eso es lo que vamos a Ok, hacer. ya, creo que ya entendí. Entonces, bueno, ya tengo un segmento, tengo que hacer otro segmento. Coloquémosle 30, por decir algo, ¿sí? Entonces, voy a coger dos segmentos los que yo quiera. Los que yo quiero son estos dos, ¿sí? Y lo pone con el de. Con el, el otro segmento, sí. Sí, o sea, la ¿Que no idea se puede es mover? dejar estos así, uniditos, ¿sí? Pegaditos. Y que yo pueda hacer esto. Ajá. Esa es la idea de la Y construcción. ahora que con hice. Poner el ángulo. ¿Cuál quieren? ¿El de Poner el 45 ángulo. o el de 88? el de 88. Listo, entonces cojamos el Creo que 88. seguiría siendo un triángulo. ¿Qué me dijiste? Un triángulo. Un triángulo, entonces miremos. De 45 al de 88 tendría que ser así, ¿cierto? O sea, utilizo el ángulo es para la medida. Este ángulo ya tiene 88 grados. ¿Y ahora qué me falta para acabar ese triángulo? El lado. Un lado, El ¿cierto? segmento. O sea, este de acá, ¿cierto? Sí. Sí. Ok. ¿Se puede hacer otro triángulo? Sí. ¿Cuál? ¿O de qué forma? Sería alargando el segmento. Pero toca así. Pero es que lo que pasa es que si tú No, alargas profe, el segmento, voy a tratar de... cruzando los ángulos. El ángulo con el triángulo. No, porque es que, bueno, voy a hacer esto para que no se me confundan, chicos. Denme un momento. Voy a borrar este punto. Y... Mire, ahí hay tres Pero, triángulos. ¿saben cuál es el lío? ¿Saben cuál es la cuestión? Es que yo tengo que hacer la figura con este ángulo, ¿sí?
O sea, tiene que ser el tamaño de ese ángulo, o sea, 88 grados. Tiene que ser de 88 y la medida de los segmentos tiene que ser exactamente esa. No puedo ni alargar ni achiquitar esos segmentos y no puedo ni ampliar ni disminuir el ángulo. O sea, tiene que ser igual. Interceptar. No, tampoco. O sea, tienen que ser exactamente esos ángulos. Porque entonces ustedes, creo que la idea que ustedes tenían era esta. Profe, pues haga otro segmento y hagan esto, ¿sí? Esta es como la idea que tenían otros, ¿sí? Como que haga ese segmento más arriba, ¿sí? O me corrijo. O cuál es la Teacher, pero si cambia algo, digamos, ¿qué le da diferencia? ¿Cómo? ¿Qué? Teacher, digamos, ahí con ese cemento, así podemos ver No, porque cómo no está decirlo generando un triángulo, ¿no? Sí, pero lo que pasa es que ya se me genera un triángulo, pero con otras medidas, no con las que yo les dije al principio. Esa es la diferencia. Ya, o sea que ahí cambia todo otra vez. Y toca Exactamente. volver a hacerlo a la medida. Exactamente, por eso es que tengo que tener en cuenta las medidas, por eso es que era tan importante la construcción que hicimos la semana pasada, porque ahí sí me dan los ángulos fijos, ¿sí? Entonces con dos ángulos, con un ángulo fijo y con dos segmentos fijos, ¿cuántos triángulos puedo hacer? Uno. 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 ¿Puedo hacer más? No. Ok, excelente. Entonces, bueno, déjenme acá una cosa y yo miro aquí algo. Listo. Entonces resulta que acabamos de descubrir nosotros tres cosas en esta clase. Voy a dibujar esto acá. Entonces, sabemos que si formo un triángulo con tres lados, con un ángulo, un lado y un ángulo, o con un lado, un ángulo y un lado, así en ese orden, acá, ¿cuántos posibles triángulos puedo formar? Solo uno. Uno. Un Solo uno. solo triángulo. ¿Sí? Entonces, ¿eso para qué me va a servir de ahora en adelante? Esto de acá se llama de la siguiente forma. No sé si la voy a dejar o no, la verdad lo estoy pensando. Esto se llama de la siguiente forma. Se llaman criterios de congruencia de triángulos. Criterios de congruencia de triángulos. Espera que creo que leí mal a David. Profe, ¿usted va a dejar guía de esta clase? Ah, la guía sí. Dejo la guía y dejo el video. Lo que no sé si dejar o no es asignación. Entonces, listo. Además, Profesor, ¿qué debería de hacer? Dime. Profe, ¿eso no pasa en el teorema de Tales? Sí, pero... Que cogían dos triángulos iguales y los unían Sí, pero con es los que... mismos ángulos. Sí, pero es que en el teorema de Tales lo que pasa es semejanza. Acuérdense de la semejanza, que mantiene la forma pero no el tamaño, ¿sí? En cambio acá con estos tres, yo lo que mantengo es la congruencia, o sea, igual tamaño e igual forma. Eso es lo que pasa. Entonces de ahora en adelante, estas tres... Dime. Pero no la misma posición. La posición no importa. Esa sí no importa. Sí, bueno. Ok, entonces de ahora en adelante esto nos va a servir para comparar dos triángulos, ¿sí? ¿Cómo así comparar dos triángulos? Pues resulta que si yo tengo acá un triángulo y acá otro, yo para saber si esos son congruentes o no, pues yo tendría que medir todo. O sea, los 6 lados y los 6 ángulos, ¿sí? Los lados. Pero pues eso es muy, muy mamón. Entonces esos criterios me dicen que si yo tengo o los 3 lados iguales, o sea, lado, lado, o sea, la correspondencia, o ángulo, lado, mismo ángulo, tamaño. o lado, ángulo, lado. Y eso. O sea, yo solamente necesito saber alguno de estos tres, para saber si los triángulos son congruentes o no. ¿Listo? Bueno, entonces ya se me va a desconectar esto, entonces gracias por participar. Y lo que les digo, si no les interesa mi clase, me avisan, no se me conectan acá y si quieren les coloco la asistencia. Pero no me vuelvan a hacer eso de que me dejan hablando y se ponen a pendejear con otras cosas, ¿listo? Nos vemos el viernes. Teacher, deberíamos reforzar esta clase. Sí, teacher. Deberían Sí, hacer la tarea, en primer lugar.